Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Sede Cuauhtémoc. Alumnos: Castañeda Leiva María, Castillo Jasso Arsenio, Martínez Flores Litsi, Ruiz Soto Jocelyn Ixtabay, Torres Méndez Rodrigo, Cepeda Martel Cristian Miguel. Grupo 604. Video de la actividad transversal. Profesores: Cervantes Ángeles Romero, Herrera Barrios Rafael, Martínez Villegas Raimundo Alejandro, Souleta Juan Xochitl Heréndira. Lilia Angélica López Negrete era una joven de 19 años que estudiaba danza en Lima. Durante una de sus presentaciones conoció a un coreógrafo que la invitó a un casting en Colombia. Al llegar a Colombia le dijeron que se había cancelado el casting. De regreso en el aeropuerto de Colombia, su maleta pasó normal. Posteriormente, llegando al aeropuerto mexicano, tuvo que esperar mucho tiempo para que aparecieran las maletas. Cuando las maletas pasan por la banda, tomó la que consideró suya. Se dio cuenta que pesaba más. Al momento de ella agarrar sus maletas, los policías la detienen. Los policías la tuvieron demasiado tiempo sin que pudiera realizar una llamada a la que tenía derecho. Esperaron mucho para darle un teléfono. Los custodios que se encontraban cuidándola le decían: afuera no hay nadie de tus familiares. Por tu culpa estamos trabajando un 31 de diciembre, dejando a nuestras familias en casa y no podemos estar juntos. Los custodios abusaron del poder que tenían. La tuvieron 6 horas contra la pared y con las manos esposadas. Le hablaban con muchos insultos y al momento de revisarla la tocaron de una manera excesiva y de manera inusual. Cuando por fin se pudo comunicar con alguien de confianza, le comentó lo sucedido y pidió que le dieran aviso a sus familiares. Al siguiente día la trasladaron a una cárcel de Tepic, Nayarit, y sus compañeras de prisión abusaban físicamente de ella. En su estancia tuvo contacto con un prisionero. Mediante cartas se hicieron novios. Posteriormente él salió en libertad y la visitaba normalmente. Un día en la visita lo dejaron entrar en la celda en donde ella se encontraba. Estando adentro, la golpeó y abusó sexualmente hasta el punto de mandarla al hospital. En la prisión no contaban con el servicio médico requerido, a excepción que fuera circunstancias de vida o muerte. La condenaron a 10 años de prisión. Finalmente no cumplió con dicha condena porque su padre la ayudó mucho viralizando su historia. El entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le ayudó contratando abogados. Por esa razón estuvo recluida solo 4 años. Salió los primeros días de diciembre de 2018. Encontramos que la vulneración de los derechos humanos de Angélica las realizan las autoridades. Están tipificados para que no se realicen, pero desafortunadamente hacen caso omiso a ello. Esto se puede encontrar en los marcos jurídicos nacionales, los cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, el Código Penal, Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, el acceso a información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales e Reinserción Social para el Distrito Federal, así como también el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el marco normativo internacional, en donde se pueden encontrar son en la Comisión de Belém do Pará, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte, los tratados internacionales de los derechos humanos e instrumentos universales de los derechos humanos. Todas estas leyes son aplicables para poder realizar el amparo, como en nuestro caso,
que se vulneran sus derechos y por este medio se logró que salga de esta privación de la libertad. Los tipos de violencia de género en contra de las mujeres en situación de reclusión son física, psicológica, sexual e institucional. En el caso que estamos analizando, se identificaron estos tipos de violencia, y estas fueron por el abuso de autoridad, ya que en el aeropuerto le negaron realizar una llamada a un familiar. Además, la detuvieron arbitrariamente, la insultaron y la golpearon. Cuando ya se encontraba en prisión de su ciudad, la trasladaron hasta otra prisión lejos de su familia. Los derechos humanos que le violentaron a ella fueron el debido proceso y a tener una defensa adecuada. Y estando ya dentro del centro penitenciario, suelen carecer plenamente de sus derechos, ya que estas autoridades consideran que con el simple hecho de estar recluidas, los perdieron totalmente. Por esta razón, son mayormente violentados sus derechos dentro de esta institución. Si se hubiera realizado el casting y lo hubieran aceptado, estaríamos ante la figura de un contrato laboral. Es menester señalar que existe la transportación legal de drogas y medicamentos en los actos meramente mercantiles, por lo que hace a la transportación, distribución y venta. No así en el caso del tráfico de drogas ilegales de la que la acusaron. En los reclusorios, la comercialización de las manualidades que las mujeres en reclusión realizan podrían darse a partir de contratos mercantiles. Solo de esta manera percibirían un precio justo por su trabajo. También se encontró que el Estado mexicano incumple con la obligación de proporcionar un presupuesto suficiente para las penitenciarías y con ello solventar las necesidades de las mujeres en reclusión, violentando así sus derechos humanos. Basta con una revisión al presupuesto anual de ingresos y egresos de la Federación para percatarse de ello. Sabemos que las mujeres en reclusión no gozan de beneficios fiscales, puesto que en la Constitución, en el artículo 38, fracción 2, nos dice que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal, pudiendo ver esta exención fiscal como un derecho por el cual se busca exonerar del pago de los impuestos, liberando al contribuyente de la obligación mediante un mandato de ley. Las deficiencias del acceso a la justicia en México son estructurales. Falta de capacitación e insensibilidad de los agentes del Estado y de los encargados de los procedimientos de investigación judicial, así como la de los impartidores de justicia, aunado al exceso de formalismos procesales, son un cóctel que les estalla a los procesados, dejándolos en total estado de indefensión, quedando el juicio de amparo como la última opción. La ofensiva contra el narcotráfico representó para las mujeres un endurecimiento de las penas y la negación de los beneficios de preliberación. Con ello, el Estado trata de legitimarse ante el fracaso de sus políticas militares en seguridad pública. El aparato estatal representa al varón como grupo dominante. A la mujer se le trata como inferior y merecedora de violencia sin límites, física, psicológica y sexual, entre otras que le rompen su línea de resistencia para que no se defienda. Presas que deciden sacrificarse por amor, esposas, amantes y madres sufren penas mayores que las de los hombres por el mismo delito. Ya en prisión son víctimas de explotación, violaciones de todo tipo de violencia, empezando por la institucional, adictas a medicamentos psiquiátricos suministrados por los médicos. Las farmacéuticas lucran con los malestares de las mujeres en reclusión. Tareas inmediatas. Humanizar las cárceles para ellas y las trans con una sola perspectiva de género. Para las indígenas, perspectiva de género indígena. Para los hijos que viven con las mujeres en reclusión, el interés superior del menor. El Estado debe dejar de ser el principal violador de los derechos humanos. Estancia digna y segura que haga en realidad una verdadera reinserción. Empleo justo y bien remunerado, con contratos de trabajo con empresas
que se sirvan de sus servicios y les otorguen todos los beneficios de la seguridad social para ellas, pero también para sus familias. Saludos cordiales, mi nombre es Rodrigo Torres, soy estudiante del grupo 604 y me toca hablar sobre la gran disparidad entre el discurso de derechos humanos con el caso de Lilia Angélica López. Detrás de mí estará una serie de informaciones que podrían sustentar mis argumentos. Vamos a comenzar con el primer argumento, que es que Lilia Angélica López sufrió una violencia institucional. En el momento en el que ella se le fue vulnerado su presunción de inocencia, ella fue vulnerada en su derecho humano. Al mismo tiempo, ella no tuvo el acceso a ciertos medios probatorios que su contraparte pues sí pudo resguardar, y que por lo tanto eso evitó que ella hubiera tenido una justicia pronta y expedita y ella pudiera haber sido liberada en el momento en el que estas pruebas fueran vistas por el juez de control. Por otra parte, tenemos esta situación en la que la violencia institucional que ella vive en Santa Marta, Acatitla, es en consecuencia que no se están respetando los estipulados a los principios de la Ley Nacional de Ejecución de Penas en su artículo 4, que establece que la dignidad es una cuestión importante y que se tiene que cuidar la dignidad de las personas privadas de su libertad. Esas personas privadas de su libertad tienen que estar resguardadas y al mismo tiempo también asegurándose su integridad física y personal. Mi segundo argumento es que sí tenemos mundos a los que aspirar. Por ejemplo, el caso de Portugal, que hizo una reforma sanitaria, lo cual no es una estrategia militar, como en el caso de México, para poder combatir el narcotráfico. La otra cuestión es que en Finlandia se logró hacer la erradicación de la violencia contra la mujer en las penitenciarías. El problema es el siguiente, que la inversión es demasiado alta, es decir, de 3.000 euros por persona al año, que es 1.700.000 pesos por reo. Si hacemos una extrapolación de la población penitenciaria aquí en México, estamos hablando de 11.000 personas privadas de libertad que son mujeres. Esas mujeres serían un costo alrededor 11.000 millones de pesos para el Estado, lo cual, en conclusión, es que si bien los derechos humanos y la erradicación de la violencia contra la mujer es una aspiración y un ideal, tenemos que hacer un trabajo de por medio para poder recaudar la suficiente cantidad de dinero para poder mejorar su condición. Y al mismo tiempo, pues tratar de mejorar que personas dentro de las prisiones no sean inocentes. Gracias.